Cada año, Pablo Escobar perdía más de 2.000 millones de dólares. No porque lo robaran, no porque lo confiscaran, porque las ratas se lo comían. Los billetes almacenados en bodegas, enterrados en fincas, escondidos en paredes. Los roedores los destruían, la humedad los pudría, el calor los desintegraba. Y el cartel lo registraba no como una pérdida, sino como un gasto operativo, como el precio de tener más dinero del que el mundo sabía cómo contener. En algún punto de la historia de Pablo Escobar, el problema dejó de ser ganar dinero. El problema se convirtió en sobrevivir a las consecuencias de tener demasiado. Para entender cómo se llega a ese punto, hay que entender primero cómo funcionaba la máquina. En los años 80, el cartel de Medellín controlaba entre el 70 y el 80% de toda la cocaína que entraba a los Estados Unidos. En su pico, alrededor de 1987, eso equivalía a 15 toneladas métricas de cocaína por día cruzando la frontera hacia el norte. 15 toneladas, cada día. A un precio mayorista de aproximadamente $22,000 el kilogramo en Miami, eso generaba 420 millones de dólares por semana en ingresos brutos para el cartel, no por mes, por semana. El dinero llegaba desde Estados Unidos, desde Europa, desde Centroamérica, en aviones privados, en barcos de pesca, en maletas diplomáticas, en los compartimentos falsos de camiones de carga. Llegaba en billetes de 20, de 50, de $100. No había transferencias electrónicas, no había bitcoins, no había sistemas digitales que pudieran mover esa cantidad sin dejar rastro. Solo papel, solo efectivo, solo billetes que alguien tenía que recibir, contar, guardar y mover. Y ese alguien era el cartel. El primer problema fue el volumen físico del dinero. $1,000,000 en billetes de 100 pesa 10 kilogramos y ocupa el espacio aproximado de una maleta pequeña. $1,000,000 en billetes de 20, la denominación más común en el tráfico callejero, pesa 50 kilogramos y ocupa el espacio de varios maletines grandes. El cartel recibía esos millones todos los días, multiplicados por cientos. Las primeras operaciones intentaron manejar eso con personal humano. Contadores que trabajaban en turnos de 12 horas, sentados frente a montañas de billetes, contando manualmente. Pero el volumen crecía más rápido de lo que los dedos podían moverse. Roberto Escobar, hermano de Pablo y contador del cartel, documentó ese momento en su libro publicado en 2009, el momento en que llegó a la conclusión de que contar el dinero era imposible. La solución fue pesarlo. Un kilogramo de billetes de $100 equivale a aproximadamente $90,000. Los contadores del cartel memorizaron esa equivalencia y la aplicaron a cada denominación. Las transacciones dejaron de registrarse en cantidades. Se registraban en kilogramos. Los cargamentos se medían en toneladas. Y antes de moverlo o guardarlo, había que organizarlo. Roberto Escobar documentó un gasto mensual que resume todo lo que necesitas saber sobre la escala de la operación. $2,500 al mes en gomitas elásticas para hacer los fajos. Solo en gomitas. 250,000 gomitas al mes. 250,000 fajos de billetes. Ese era el gasto menor. Ese era el detalle insignificante en un presupuesto que medía sus costos en millones. El segundo problema fue moverlo. El dinero en efectivo tiene enemigos naturales, los bancos, las fronteras, las preguntas. Un banco que recibe un depósito en efectivo por encima de $10,000 está obligado por ley en Estados Unidos a reportarlo al gobierno. Un depósito de $1,000,000 en efectivo en un banco americano no duraba 24 horas antes de atraer una investigación federal. El cartel necesitaba lavar ese dinero, convertirlo en algo limpio, en algo que pudiera entrar al sistema financiero sin preguntas. El problema era que el volumen hacía eso casi imposible. Para lavar $1,000,000,000 al mes, una fracción de lo que el cartel generaba,
Necesitas negocios ficticios con suficiente facturación para justificar ese ingreso. Necesitas cuentas bancarias en países con secreto bancario. Necesitas abogados, contadores, prestanombres, estructuras corporativas en Panamá, en las Bahamas, en Luxemburgo, en las Islas Caimán. El cartel tenía todo eso, pero no alcanzaba. Siempre había más dinero entrando del que el sistema de lavado podía procesar. El cartel creó casas de cambio, compró joyerías, invirtió en construcción, abrió restaurantes, adquirió ranchos ganaderos. Cualquier negocio con flujo de caja alto y poca transparencia contable era útil. Cualquier cosa que permitiera mezclar dinero sucio con ingresos legítimos. Y aún así, sobraba dinero. Dinero que no podía entrar al sistema. Dinero que no podía moverse. Dinero que solo podía guardarse y esperar. La solución fue crear una red de almacenamiento clandestino que no tiene precedente en la historia del crimen organizado. Fincas en los departamentos de Antioquia, Córdoba y el Magdalena Medio fueron convertidas en bóvedas improvisadas. Se construyeron búnkers subterráneos debajo de edificios. Se abrieron paredes en propiedades de todo el país para crear compartimentos secretos. Se llenaron barriles de plástico con fajos de billetes y se enterraron en campos. Propiedades enteras fueron compradas no para usarlas, sino para tener dónde guardar dinero. El cartel llegó a poseer más de 2.000 propiedades en Colombia. Casas, fincas, edificios de apartamentos, lotes vacíos, y una parte significativa de ese patrimonio tenía como función principal servir de contenedor de efectivo. En el exterior, el dinero se movía a través de cuentas numeradas en Suiza, Austria y Luxemburgo. Se usaban estructuras corporativas en Panamá que cambiaban de nombre y de propietario cada pocos meses. El sistema bancario panameño, conocido por su discreción, se convirtió en uno de los principales canales del cartel durante los años 80. Pero incluso ese sistema tenía límites, y cuando los límites se superaban, el dinero simplemente se guardaba. Y cuando se guardaba demasiado tiempo, en demasiados lugares, con demasiado calor y demasiada humedad, llegaban las ratas. 2.000 millones de dólares al año. Ese fue el cálculo de Roberto Escobar. El costo anual del deterioro del efectivo almacenado. Ratas que comían billetes en las bodegas. Humedad que desintegraba el papel. Calor que fundía los fajos apilados en las partes más internas de los escondites. 2.000 millones de dólares que el cartel anotaba cada año como pérdida inevitable. No como catástrofe, como presupuesto, como el precio de ser la organización criminal más rica de la historia. En ese contexto, lo que ocurrió en 1989 tiene una lógica diferente. Colombia cargaba en ese momento una deuda externa de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Una deuda que el Fondo Monetario Internacional monitoreaba de cerca, que condicionaba el acceso del país a créditos internacionales, que limitaba la inversión pública en educación, salud e infraestructura. Pablo Escobar ofreció pagarla, toda, en efectivo, a cambio de una condición: que Colombia modificara su constitución para prohibir la extradición de ciudadanos colombianos a los Estados Unidos. El gobierno del presidente Virgilio Barco rechazó la oferta. Pero el simple hecho de que la oferta existiera, de que un hombre pudiera hacer esa propuesta y tener los recursos para cumplirla, dice algo que ninguna cifra puede comunicar por sí sola. Pablo Escobar tenía suficiente efectivo disponible en ese momento para liquidar la deuda soberana de una nación de 30 millones de personas. Y después de hacerlo, todavía le sobraría dinero. Con ese dinero también construyó el mundo que quería. En el municipio de Puerto Triunfo, en Antioquia, levantó la Hacienda Nápoles. No una finca, no una mansión, un territorio privado de aproximadamente 3.000 hectáreas con pista de aviación propia, helipuerto, lago artificial, estadio de fútbol, piscinas y una colección de esculturas que incluía dinosaurios de tamaño natural en concreto.
A la entrada de la hacienda colocó una avioneta suspendida sobre el arco del portón principal. Según la leyenda, nunca confirmada, pero nunca desmentida del todo, fue la primera aeronave que usó para traficar cocaína a Estados Unidos. La exhibía como trofeo. Dentro de la hacienda construyó un zoológico privado. Hipopótamos, rinocerontes, jirafas, elefantes, flamencos, canguros, cebras, leones, ñus, animales importados desde África y Asia, a un costo que habría sido imposible para cualquier institución pública en Colombia, pero que para el cartel de Medellín representaba una fracción mínima de los ingresos de una semana. El zoológico fue, entre otras cosas, una señal, una forma de decirle a Colombia y al mundo que las reglas normales no aplicaban para Pablo Escobar. Escobar murió el 2 de diciembre de 1993. La hacienda fue abandonada. Con el tiempo fue parcialmente recuperada como atracción turística. Los animales del zoológico fueron transferidos a santuarios y parques en distintas partes del país. Todos excepto los hipopótamos. Los 4 hipopótamos originales importados desde África eran demasiado grandes, demasiado peligrosos y demasiado costosos para moverlos. Las autoridades colombianas decidieron dejarlos. Nadie pensó en ese momento en lo que ocurriría después. Los hipopótamos no tenían depredadores naturales en Colombia. El clima subtropical era ideal para ellos. Los ríos del Magdalena Medio les ofrecían agua y alimento en abundancia. Y comenzaron a reproducirse. En el año 2023, 30 años después de la muerte de Escobar, los científicos estiman que hay entre 120 y 150 hipopótamos salvajes en los sistemas fluviales del departamento de Antioquia. El gobierno colombiano los declaró especie invasora de alto riesgo. Están alterando la química del agua, están desplazando manatíes y otras especies nativas, están expandiéndose hacia nuevos ríos a un ritmo que preocupa a los ecólogos. La solución más viable, según varios estudios, es la castración química masiva, un proceso que cuesta millones de dólares y que el Estado colombiano no estaba preparado para asumir. Colombia tiene hoy un problema ambiental de consecuencias potencialmente irreversibles, causado por 4 animales que Pablo Escobar compró porque podía. Y luego está el dinero que nadie encontró. Después de la muerte de Escobar, las autoridades colombianas, el gobierno americano y diversas agencias internacionales pasaron años intentando localizar los activos del cartel. Encontraron propiedades, cuentas bancarias, vehículos, obras de arte, joyas, pero los estimados de riqueza total no cerraban. En su pico, Pablo Escobar aparecía en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en 25,000 millones de dólares. De ese total, las autoridades pudieron rastrear y confiscar una fracción. El resto desapareció, enterrado en campos que nadie recuerda, guardado en cuentas que se cerraron con la muerte de quienes conocían las claves, escondido en paredes de propiedades que cambiaron de dueño, que fueron demolidas, que se convirtieron en otra cosa. Su hijo, Sebastián Marroquín, ha hablado públicamente sobre la existencia de dinero enterrado que nunca fue recuperado. Ha mencionado mapas incompletos, ubicaciones que su padre mencionaba sin dar detalles completos, dinero que sigue en algún lugar de Colombia, esperando que alguien lo encuentre. Nadie sabe cuánto. Los estimados van desde cientos de millones hasta varios miles de millones de dólares. Dinero que sobrevivió a su dueño, que no pudo gastarse, no pudo lavarse, no pudo moverse. Dinero que sigue esperando en algún lugar bajo la tierra colombiana sin que nadie lo reclame. Y luego está el momento que resume todo. En los últimos meses de su vida, Escobar estaba escondido con su familia en las montañas de Colombia, sin haciendas, sin zoológicos, sin bóvedas llenas de billetes. Solo un hombre buscado por la policía colombiana, por el cartel de Cali,
por los paramilitares de los Pepes y por la DEA americana. Hacía frío. Su hija Manuela de 9 años estaba enferma. Para calentarla, Escobar quemó $2 millones en efectivo, billetes en una hoguera, para sobrevivir una noche en una montaña. No porque $2 millones no tuvieran valor, sino porque en ese momento, en esa montaña, el dinero no podía comprarle lo que necesitaba. No podía comprarle seguridad. No podía comprarle libertad. No podía comprarle una salida. Solo podía arder. Eso es lo que hace el dinero cuando supera cierto umbral. Deja de ser una solución. Se convierte en el problema. Crea el problema de dónde guardarlo, de cómo moverlo, de qué hacer cuando las ratas destruyen más de lo que puedes reemplazar, de cómo lavar más de lo que cualquier sistema puede procesar, de cómo controlar animales africanos que nadie más puede mover, de cómo encontrar mapas de dinero enterrado que nadie recuerda. Pablo Escobar no murió pobre. Murió rodeado de consecuencias que ninguna cantidad de dinero podía deshacer. Y 30 años después de su muerte, esas consecuencias siguen vivas. En los ríos colombianos, reproduciéndose. En campos sin nombre, bajo metros de tierra. En una cifra que nadie puede verificar porque nadie sobrevivió para explicarla. Eso es lo que hace el dinero maldito. No desaparece. Se transforma en algo que nadie pidió, que nadie puede controlar y que nadie sabe cómo detener. Si esta historia te impactó, suscríbete a Dinero Maldito. Nos vemos en el próximo expediente.